Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Buck Purnell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Nosotros tratamos un poco en la previa programación, y yo creo que esto es tan importante y necesitamos tocar esto una vez más para que la gente no se confunda, ¿no? En el momento que el creyente pecador viene a Cristo, el Espíritu Santo definitivamente entra en ese corazón y en esa vida. Y Él llega allí para permanecer allí para siempre. Él no llega solamente para quedarse un corto periodo de tiempo, sino para estar allí para siempre. Pero ese no es el bautismo con el Espíritu Santo que siempre está acompañado con hablar en otras lenguas. ¿Y cuál es la diferencia de uno a otro? Bueno, no son dos, es un solo Espíritu Santo. Pero es la acción que se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Y antes de que ese creyente pecador pueda ser bautizado con el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo sí vive en su vida, él puede creer que Dios caminará en victoria y es la manera como debe de creer, ¿no? Lo que debe de hacer. Pero en lo que tiene que ver con llevar a cabo la obra de Cristo, que son grandes obras, no va a ser mucho para el Señor. Siendo franco y llano, no lo va a hacer. Así es la manera como lo veo yo, ¿no? Alguien dice, bueno, pero tal y tal persona están haciendo grandes cosas y ellos no son bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, pueden hacer muchas cosas, pudiesen hacer muchas más si fuesen bautizados con el Espíritu. Recuerdo, y voy a ser bastante cuidadoso al decir esto, pero leí un libro por el hermano Billy Graham, y yo tenía al Dr. Graham en muy alta estima, pero sí siento que estaba equivocado en algunas áreas, y eso es con el bautismo con el Espíritu Santo. Él dijo que hicieron una encuesta sobre una gran cruzada que habían celebrado en Los Ángeles ya muchas semanas atrás o algo así. Y alegadamente hubieron muchas personas que fueron salvos. Volvieron un año después para tratar de identificar cuántos estaban en las iglesias y no encontraron una sola persona que alegadamente había entregado su corazón a Cristo, que ellos tenían una página que habían escrito y ahora habían entrado en una iglesia y ninguno estaba en iglesia. Mira nada más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estoy diciendo que el bautismo con el Espíritu Santo entra en todo esto. Claro que sí, sí. Oh, sí, mire, una vez más, nosotros hicimos la distinción el programa pasado entre recibir el Espíritu para salvación. Esa es la victoria sobre el pecado, relación personal y todo eso entra en lo que tiene que ver con ser salvo. Pero cuando hablamos acerca de estar equipado con poder sobrenatural para ganar a los perdidos, lo cual la obra de la iglesia, hermano Swagger, es el evangelismo. Es la primordial obra de la iglesia. Pero no vas a llevar a cabo el evangelismo a ningún nivel sin el bautismo con el Espíritu Santo. Mire, el bautismo con el Espíritu Santo es la preparación para llevar a cabo esa obra. Así es. Y tal vez esa es la mejor manera de decirlo, porque por esto es que aquellos en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu llegó, habían cosas que sucedieron que nosotros no aprendemos de ellas hasta el ministerio de Pablo. Sin el bautismo con el Espíritu Santo, la mayoría 99.100% no creen en los dones del Espíritu. No, para nada. Creen en orar por los enfermos. No creen en orar por las personas para que sean libres de las ataduras de las tinieblas. No creen en nada de eso. Bueno, creo que probablemente es una mezcla, hermano Swagger. Creo que hay algunos que sí, pero el efecto, mire, esta obra... No muchos. Bueno, sí, hay grandes denominaciones que se ponen en contra y Bob hizo un gran trabajo hace unas semanas en el Centro Familiar de Adoración hablándonos acerca del cesacionismo. Ellos no creen en el poder del Espíritu Santo y de su operación hoy, así que no lo buscan. Pero yo creo que es una imposibilidad poder hacer la obra de Dios sin ese poder. Ese fue el diseño de Dios, ambos en la iglesia primitiva y para hoy, que el creyente
tenga esa asistencia en su alcance para Dios, en su ministerio, yo creo que es algo esencial. Pero sí, y aquí es donde también tenemos que ver esto. Hay millones, y yo no creo que estoy exagerando al decirlo, en esta nación y alrededor del mundo, que son salvos y definitivamente bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, que no están viviendo una vida de victoria. Correcto. Están viviendo una vida de derrota, porque están tratando de llevar el poder del Espíritu Santo que es entregado a nosotros para el servicio. Así es. A un molde que realmente no está diseñado Correcto. para ello. Miren, le hemos llamado la obra gemela del Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo, pero... Disculpa. Tenemos a ese hermano que acaba de ser salvo. Si ese hermano pone su fe en Cristo y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, si pone su fe en Cristo, esa persona puede vivir una vida de victoria. Así es. El Correcto. Espíritu Santo le ayudará a hacer lo que deben hacer y ser lo que deben de Correcto, ser. sí. Permítame dar un ejemplo de eso mismo. Yo creo que todos podemos hablar acerca de personas que hemos conocido y utilizaré mi propia experiencia. Los primeros 6 meses de mi experiencia de salvación fue dinámica. Primordialmente los primeros 3 meses. Las drogas, el alcohol, la pornografía, el estilo de vida. Yo fui libre de todo eso. Yo ni siquiera sabía nada Antes acerca de de ser bautizado con el Es Espíritu lo que estoy Santo. diciendo. Yo no sabía nada acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo abrió las Escrituras a mi vida. El Espíritu Santo me dirigió. El Espíritu Santo me guió. Él fue mi consolador. Él fue mi maestro. Él me enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Y Él me dirigió a buena programación y también a buenas iglesias. Y todo esto. Así que la relación que uno tiene con el Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo, para mí, es una relación dramática y vibrante y debería ser así. Y por supuesto, sí quiero añadirle esto también. La cristianidad legalista destruye la obra del Espíritu Santo en toda vida. Sí. Pero fueron 6 meses después de ser salvo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Bien, permíteme hablar de eso un momento. Si hubieses entrado en la iglesia equivocada y la enseñanza equivocada y no hubieses sido bautizado con el Espíritu Santo, no creo que estuvieses aquí hoy. Bueno, probablemente yo no sé dónde estuviera hoy, pero estoy de acuerdo con usted. Ciertamente no tendría el ministerio ni la oportunidad que tengo el día de hoy. Hubiese habido muy poca dirección del Espíritu Santo, si alguna. Relativamente al ministerio. Y mire, lo que estamos tratando de hacer es encapsular y simplificar salvación para el pecado, bautismo con el Espíritu Santo para el servicio. ¿Entienden ustedes lo que estamos diciendo? ¿Están de acuerdo con Sí, eso? mire, existe un coincidente. Y quiero lucha de la añadirle iglesia, esto. ¿verdad? Sí, mire, hay una coexistencia. Y yo creo que quiero presentar esta idea. Si establecemos que la salvación nos da la libertad del pecado en la obra del Espíritu Santo allí, y el bautismo con el Espíritu Santo nos da el poder para servirle a Dios, el término bautismo, hermano Swagger, es importante. Claro que sí. Porque significa estar completamente envuelto en algo. Inmerso, claro. Así que cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, si entrevistáramos, y yo he entrevistado a miles de estudiantes a través de los 25 años que he enseñado aquí, miles de estudiantes, y les he hecho la pregunta, ¿qué experimentaron cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y la respuesta común no es yo sentí el poder para servirle a Dios, sino intimidad. Yo sentí una relación íntima con el Espíritu Santo como la que no había sentido antes. Con el Señor. Correcto. Y yo creo que esa intimidad, una vez más, es para la dirección al servicio, es para la dirección a las cosas de Dios. Pero también yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo, si lo puedo decir de esta manera, habilita mi relación con el Espíritu Santo para que todo lo que yo tenía antes pueda de hecho crecer. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Bueno, todo lo que Jesús dijo acerca del ministerio del Espíritu Santo en el discurso del aposento, desde el capítulo 13 hasta el 17, fue
que el Espíritu Santo, todo su ministerio se trata de Jesús. Así que cuando el creyente es bautizado, sumergido en el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a sucederle a Jesús? Él va a ser magnificado. El Espíritu Te hago Santo va a una pregunta, magnificarlo. Bob. Cuando fuiste salvo, entregaste tu corazón a Cristo, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué cambio viste en tu vida cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Hablaste de las personas que llegaron de la ciudad Correcto. cercana. ¿Qué sucedió en tu vida? Bueno, yo ya era salvo. Entiendo, sí, A a esa edad, eso me sí, refiero. pero yo recibí a Cristo cuando era joven, tenía 5 años de edad. Pero cuando yo tenía 16, fue cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Lo principal que me sucedió a mí fue que hubo mire, ya lo he dicho yo muchas veces a través de los años, pero de una manera muy simple. Fue de esta manera. Antes de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, Jesús estaba así de grande. Yo amaba a Jesús. Yo sentía al Señor. Yo ya sabía que Dios tenía un llamado en mi vida para ministrar también. Él estaba así de grande. Pero cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo, Jesús pasó de estar así a estar como así. Miren, y bueno, el bautismo con el Espíritu Santo para mí hizo a Jesús mucho más grande en mi vida. Él creció en mí. Había un denuedo que yo recibí en las cosas de Jesús y hablando acerca de Jesús. Antes había una timidez, pero ahora había una fuerza que tenía. Ahí había también, bueno, yo le puedo llamar que había un fuego celoso en mi espíritu acerca de Jesús que yo no había tenido anteriormente. Así que el bautismo con el Espíritu Santo me dio a mí un celo fogoso de Jesús. Y salió eso de mi boca. Yo hablaba ahora de Jesús. No lo dudo. Mi mundo en el cual yo estaba era un mundo cristiano, así que primordialmente yo hablaba de Jesús a cristianos. Pero ellos pensaban que eso era inusual. No pierdas la idea. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se pierdan la segunda parte. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lo que dijiste, Bob, me parece que es una característica que es indicativa de básicamente casi todo el mundo, si no todos los que son bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Te enamoraste de Jesús en cierta manera como previamente no habías conocido. Y en segundo lugar, querías hablar con todo el mundo sobre Jesús. Bueno, yo creo que la experiencia de todos, y Lauren lo dijo durante la pausa, la experiencia de todos es diferente. Y yo, por ejemplo, yo puedo, o más bien yo tengo que basar mi experiencia en la palabra de Dios. Así y de es, igual manera, así todo mundo tiene que basar su experiencia en la palabra de Dios. Así es. Así que lo que yo puedo decir es que lo que yo experimenté se alinea con la palabra de Dios. Los detalles específicos de todo no son los mismos. Yo, por ejemplo, estaba viviendo en el estado de Nueva York. Yo no estaba en Jerusalén ni tampoco estaba rodeado de judíos no salvos. Cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, yo no prediqué el Evangelio ni tuve a miles de personas salvas. Esa no fue mi experiencia, pero lo que la Biblia, o más bien lo que Jesús dijo acerca del bautismo, ese denuedo que estaba allí, sí, lo recibí. Eso sí se alinea con la Biblia. Y mire, Sí. la experiencia de todo el mundo es diferente. Yo he tenido a gente, por ejemplo, yo he compartido mi testimonio, lo que les acabo de decir antes de la pausa, y lo he compartido en iglesias y en clases en el Instituto Bíblico. Y han habido estudiantes que me han dicho, o personas en la iglesia que me han dicho que cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo no fue de esa manera. No fue una presencia tan grande como conmigo. Cuando digo eso me refiero a una emoción. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo estaba arrodillado en el suelo, en un altar. Yo no salté y comencé a danzar en las bancas. No, yo me quedé ahí nada Bien. más. Y yo lloré.
Mas, sin embargo, personas me han dicho a mí que cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos hablaron en lenguas y la evidencia de que realmente habían sido bautizados en el Espíritu Santo era vista en su vida, pero no había lágrimas, no había un gozo excesivo necesariamente. Distinto con todo el mundo. Así que todos que hemos experimentado esto necesitamos tener cuidado de juzgar la experiencia de otra persona. O, por ejemplo, todo predicador, todos nosotros tenemos que tener cuidado, pero yo, hablando de mí, tengo que tener cuidado de poner mi experiencia en la vida de otra persona y decir, bueno, si usted no hace esto y aquello, entonces no recibió. Sí. No, tenemos que tener cuidado de eso, pero al mismo tiempo, mire, sí creo yo que basándonos en lo que la palabra de Dios nos dice, va a haber una magnificación de Jesús en la vida de esa persona. Va a haber un poder, el poder del Espíritu Santo va a estar allí y va a manifestarse de alguna manera. Yo, por ejemplo, esto hablando de mí nada más, a mí se me haría difícil creer que una persona ha sido bautizada verdaderamente en el Espíritu Santo si no hay algún tipo de manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de ese creyente que sea más que solo lenguas. Correcto. ¿Sí entiende lo que le digo? Sí. Más allá de las lenguas, aparte de ellas, porque las lenguas son solamente la señal inicial, solamente la evidencia inicial. La evidencia inicial física. La evidencia inicial física, sí. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no se trata nada más de lenguas. Claro. En Hechos 1:8 Jesús, ahora no estoy denigrando las lenguas cuando digo esto, pero en Hechos 1:8 Jesús nos dijo, y recibiréis lenguas cuando el Espíritu Santo descienda. Poder. Él dijo, y recibiréis poder. Así que las lenguas son la evidencia inicial, pero el poder realmente es la evidencia real y el resultado real del bautismo con el Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero ese poder es para llevar a cabo la obra del Señor. Y ahora sí, volviendo, yo creo que estaremos de acuerdo con esto, de que millones de cristianos realmente son llenos del Espíritu Santo y no es un engaño o una estrategia, es verdad. Y son bautizados con el Espíritu Santo, pero no están viviendo una vida victoriosa. Y están luchando. No es un caso de que no les importa, es que están tratando de hacer el evento del bautismo con el Espíritu Santo la fuente de su victoria, cuando la fuente de la victoria es Jesucristo y Y la razón por qué es, Lauren ha hablado de esto, que porque se les ha enseñado mal, estamos hablando de pentecostales o los que son llenos del Espíritu, a ellos se les ha enseñado que hay que creer que el bautismo con el Espíritu Santo es la clave para la victoria sobre el pecado. Yo hice lo mismo. A mí me enseñaron lo mismo. Y si usted está fallando, hay que hablar en otras lenguas. Reprenda al diablo. Repréndalo más fuerte. ¿Verdad? Sí. Hablo en serio. Repréndalo más fuerte. Hable en otras lenguas. Y siga haciéndolo. Alabe. Pero no lo hace. Correcto. El Pentecostés sin la cruz es derrota. Repite eso otra vez, que eso es muy importante. Sí, el Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo sin el entendimiento de la cruz para la santificación progresiva, es una derrota segura. Termina en eso. Y por eso, el día de hoy, aun si el mundo pentecostal regresa al bautismo con el Espíritu Santo, si ellos no entienden cómo el Espíritu Santo obra en el crecimiento del corazón, si no entienden cómo el Espíritu Santo obra en el creyente para esa santificación progresiva, no podrán mantener lo que ese beneficio del bautismo es. Permítame, y lo estoy diciendo pobremente, pero de la manera como yo lo veo claramente o como lo puedo ver y quisiera tratar de explicarlo, es que la salvación edifica el carácter del individuo. El bautismo con el Espíritu Santo nos equipa con dones para el servicio a Dios y el poder para el servicio a Dios. El poder para el servicio literalmente tiene que operar a través del carácter de ese individuo. Y si ese carácter no está siendo formado, si no hay un fruto vivo del Espíritu constantemente siendo obrado, ese don va a colapsar sobre el carácter de esa persona. No va a poder vivir y cumplir con ese poder que podemos ver. Y ya hemos hablado de esto muchísimas veces acerca de aquellos hombres que han tenido grandes dones en los 40s y 50s, pero no pudieron vivir bien. Su conversación con Gordon Lindsay. Esto es exactamente lo que estamos diciendo.
Usted puede tener el bautismo con el Espíritu Santo y entender cómo Dios, y permitir que Dios lo use a usted de una manera poderosa. Pero si usted no entiende cómo el Espíritu Santo asegura el carácter del individuo y edifica a la persona, entonces ese don, por decir así, va a colapsar sobre el carácter. Millones de creyentes llenos del Espíritu Santo han ignorado, o tal vez no lo ignoran, es que no lo entienden, no saben nada al respecto de la cruz de Cristo. Correcto. No es algo que entra en su pensamiento. Están tratando de depender sobre el Espíritu Santo para cosas que creo que Él no diseñó hacer. Sí. Y la única victoria sobre el pecado es la cruz. Correcto. No podemos nosotros... El hablar en lenguas no es la llave a la victoria como Bob lo acaba de mencionar. Aún el hacer grandes obras para el Señor, tan maravillosa como eso es, y de Dios también que lo es, no es la respuesta a la victoria. La única victoria sobre el pecado, y la mayoría de los cristianos no han escuchado esto, que la cruz solamente es victoria sobre el pecado. Solamente allí es donde Jesús expió todo pecado. Pero tratamos de llevar al Espíritu Santo para que nos dé victoria sobre el pecado de una manera equivocada. Correcto. Él obra a través de la cruz. Y la mayoría de los cristianos no han escuchado eso. No saben de lo que se está hablando. Sabe, el pentecostal tradicional, creo yo que, porque he escuchado a esos pentecostales verdaderamente tradicionales predicar en la cruz y predicar fuerte sobre la sangre. Pero era para salvación. Bueno, sí, para la salvación, pero era para liberación. Liberación del pecado, liberación de ataduras, liberación de la nicotina, liberación de todo tipo de cualquier tipo de atadura que tenga. Pero lo predican, se puede escuchar un mensaje sobre ello, o aún hasta en el mismo mensaje, pasan ellos del poder o de la victoria a través de la sangre, y después victoria a través de lenguas, y victoria a través de citar la palabra, y después victoria a través de adoración o victoria. Y así que la cruz se convierte en una de varias maneras de victoria. Y no sé si estoy haciéndolo claro, pero a veces eso se presenta de esta manera, se predica de esa manera. Porque no lo he escuchado, pero yo nunca he escuchado a alguien predicar la cruz como la llave a la victoria sobre el pecado. No estoy diciendo que no lo han hecho, pero yo no lo he escuchado. ¿Tú lo has escuchado? Bueno, yo diría que sí. Sí. Mire, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Bob en esto. Cuando los predicadores dicen que es la sangre la que nos liberta, realmente están diciendo que es la cruz, aunque ellos no lo entiendan. Y yo he visto eso mucho. Así que, mire, cuando estamos hablando de la sangre, pero si uno no se detiene y reconoce que el bautismo con el Espíritu Santo es para el servicio a Dios y salvación es para la libertad del pecado, y usted necesita saber qué trae la obra del Espíritu Santo para traerle a usted esa libertad. No solamente la sangre que fue derramada, aunque sí fue la sangre derramada, lo que lo inició todo y me dio a mí a la persona del Espíritu Santo. Pero yo tengo que entender que mi fe no tiene que estar en el hecho de que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, así que ahora ya puedo vivir santamente. No, mi fe tiene que estar en Cristo y lo que Él hizo por mí en el Calvario, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en mí que Él quiere hacer relativamente a mi carácter. Mi fe tiene que tener ese blanco. El objeto de mi fe tiene que ser ese blanco, no un efecto como de escopeta, que es lo que Bob nos estuvo describiendo. Creo que eso habla claramente de los predicadores pentecostales fuertemente. He escuchado muchas de esas cosas dichas. Tenemos que regresar al reconocimiento de que el único medio la única fuente de victoria sobre el pecado es Cristo. Y el único medio por el cual esa victoria es traída a mí es por fe en la cruz. Es por eso que dije yo que el Pentecostés sin la cruz es en sí una derrota. El Espíritu Santo obra a través de eso. Él obra a través de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Correcto. Así que nuestra fe no puede estar en la idea de que yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Mi fe no puede estar en ninguna otra cosa más que en la cruz. Bien, se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.